Hola, un grupo de investigadores está realizando un proyecto de investigación que se llama Voces Jóvenes en los Ambientes Juveniles Cristianos durante la pandemia. Se trata de saber cómo nosotros los jóvenes hemos reaccionado a la pandemia, al rol del Internet en nuestra vida de fe y si pudimos de alguna manera hacer un servicio hacia los demás. Tu opinión es importante. Esta información permitirá a la pastoral y a la Iglesia Católica entender un poco mejor lo que hemos vivido los jóvenes. Por eso te invito a responder el siguiente cuestionario. Para participar, tienes que hacer doble clic en el enlace que tienes en la pantalla. No te tomará más de 5 minutos. Gracias de antemano, que estén súper. Entonces, esta ponencia en 4 etapas da cuenta del marco teórico de la implementación metodológica y de la construcción de instrumentos, propone una presentación de los resultados parciales y por último esboza una primera interpretación de la presencia o ausencia de elementos identitarios de la pedagogía salesiana. Este proyecto hace parte de una investigación más grande, de mayor envergadura, que se llama Voces Jóvenes en Ambientes Juveniles Cristianos durante la pandemia, que está aún en curso y que se ha ido declinando en subproyectos, en 3 subproyectos, uno teológico, uno pastoral para la FODEC, que es la Fundación del Oficio Diocesano de Educación Católica de Valparaíso, y una versión interpretada desde la pedagogía salesiana, que es sobre la que voy a hablar hoy día y que les voy a presentar algunos resultados. Como marco teórico, las reflexiones sobre la pedagogía salesiana durante la pandemia parecen haber estado bajo sordina durante casi estos 2 años. En verdad que hay un equipo de Hugo Strasburger, César González y Norea Basualto que hicieron un interesante trabajo sobre esto. También está otro que hicieron sobre los jóvenes, el proceso de transmisión de la fe en Chile en el año 2020. A lo mejor han escuchado hablar, salió incluso un libro sobre esto, que fue hecho por la universidad, me parece, Alberto Hurtado. Además, a diferencia de estas investigaciones, nosotros queríamos que fueran los mismos jóvenes que participaran en la elaboración de la investigación, a fin de evitar el adultocentrismo en la investigación y también en la interpretación de los resultados. Por eso nos propusimos preguntar a los propios jóvenes de colegios confesionales salesianos y de la Universidad Salesiana cómo habían vivido este periodo de COVID y al mismo tiempo interpretar eso desde un punto de vista de la pedagogía salesiana. Ahora no voy a alargarme mucho, está toda la cuestión de quiénes son los jóvenes, hay muchas definiciones, etc. Yo creo que vamos a decir que elegimos un grupo representativo de grupos de estudiantes, de que estuvieran en contacto con la pedagogía salesiana en colegios o en universidad, sin excluir otras asociaciones donde también esta pedagogía está en curso. Pero la mayoría eran estudiantes de colegio y queríamos ver cómo el método salesiano había impregnado, si se podía descubrir en la manera como ellos trabajaban, cómo vivieron este periodo, algo de salesiano en eso. Partimos de la hipótesis que los jóvenes de la generación centennial o Z o alfa están más conectados, habrían participado más en este periodo. Y además, haciendo parte de la educación católica, nos parecía importante adherir a la invitación del Papa Francisco, que a menudo dice que tenemos que escuchar a los jóvenes, que hay que escucharlos. Está el Instrumentos Laboris del Sínodo. Ustedes saben también que sacó un documento que se llama Christus Vivit. Inspirado por esto, queríamos escucharle. Había que definir qué es la iglesia, lo definimos también en el marco teórico, no me voy a alargar sobre eso, quizás solamente decir que la iglesia es un lugar de desconfianza para los jóvenes. Nuestras preguntas de investigación surgen entonces en este estudio de literatura juvenil de Chile, donde aparece lo que dice Baeza, ¿no? El concepto de la desconfianza. Y nos interesaba ver cómo esta desconfianza afecta la pedagogía y la participación de los jóvenes en la vida de fe, en la red. Porque San Juan Bosco, que es el fundador de esta pedagogía salesiana, decía que sin confianza no puede haber educación. Entonces este tema era muy importante para la investigación, porque don Bosco estimaba que una de las condiciones necesarias para implementar su pedagogía era la confianza, como nos hace notar el moralista francés Xavier Thévenot. Entonces el educador está llamado a confiar en el joven y el joven a confiar en su educador. Esto nos coloca de lleno en el corazón de una ética educativa y esto nos inspiró como marco teórico, ¿no?
Ahora, a propósito de la pedagogía salesiana, no voy a alargarme mucho, pero eso hace también parte del marco teórico. Es un método, una espiritualidad y un modelo iniciado en Italia en el siglo XIX, en pleno periodo de crisis social y política, como señala el mismo moralista Tebinó. Se trata de una pedagogía con intuiciones que a lo largo del tiempo y de los diferentes espacios culturales se ha mostrado muy pertinente. Hoy estas intuiciones nos parecen algo evidente, sin embargo a su época eran algo muy novedoso y paradójicamente no dejan aún de ser algo profundamente prometedor en educación, puesto que la violencia y la manera de percibir a los jóvenes en muchos espacios está marcada por otro tipo de violencia, quizás aún más astutas, como el adultocentrismo y los prejuicios en contra de los jóvenes. Entonces, esta ponencia nos inspiramos en una visión actual de este sistema educativo de un autor y de un práctico francés que se llama Jean-Marie Petitclerc, que ha trabajado mucho en esto, un pedagogo y especialista en la pedagogía, y en el moralista salesiano, como ya les dije, Xavier Tebinó. Este sería un poco como el marco teórico. Ahora, la implementación metodológica. Para orientar nuestro trabajo, científicos nos hicimos algunas preguntas. ¿Cómo, dónde y cómo estaban los jóvenes cristianos presentes en relación con los salesianos durante la pandemia? ¿Fueron protagonistas o no? ¿Es posible identificar elementos identitarios de la pedagogía salesiana en la percepción que los jóvenes mismos tienen de su propia participación o protagonismo en el periodo de pandemia? Entonces, a partir de esto, que elaboramos un marco teórico, como les dije, y una malla de lectura que nos permitió hacer la investigación. Esto se elaboró en torno a 4 elementos de la pedagogía salesiana: la participación y protagonismo juvenil, la racionalidad, afectividad y espiritualidad, la relación adultos-jóvenes y el sentido de iglesia. Les digo solo los objetivos generales. Al inicio queríamos hacer un inventario de las expresiones juveniles, y después el segundo objetivo era identificar elementos en los cuales estuviera presente la pedagogía salesiana. Y esto lo declinamos en subobjetivos que les voy a, no les voy a leer ahora, que es un poco más largo, y elaboramos varios tipos de preguntas, les leo algunas. Tipos de preguntas descriptivas, por ejemplo, ¿qué tipo de expresiones juveniles creyentes hubieron durante la pandemia? Otras preguntas de comprensión. Se dio espacio a las juventudes para ser protagonistas en la concepción, en la elaboración, en la realización y la toma de decisiones en las propuestas que les concernían. La realidad eclesial de desencanto, de desconfianza y de abuso ha influido en el protagonismo juvenil. Los jóvenes y los adultos se ayudaron en este periodo de pandemia. Bueno, un poco con esto les cuento que el equipo de investigadores éramos 6, un joven, 2 estudiantes de doctorado en sociología, un doctor en pedagogía y un representante de toda la educación y pastoral, el director ejecutivo de la educación y pastoral juvenil salesiana. Entre los métodos que teníamos que utilizar, fue ciertamente una cosa de las más originales en esta investigación y bastante complejo para nosotros. Maldonado dice que habla de la necesidad o deseo de ver las cosas, de enterarse de qué, por qué o para qué los fenómenos suceden en una realidad existente. Bueno, es así que ante el surgimiento del académico del paradigma interpretativo, queríamos recurrir a un método cualitativo además, ya que necesitábamos comprender algunas cosas. Y es así como en este trabajo nos dimos cuenta que estamos haciendo lo que se llama hoy en día etnología virtual. Estamos en pandemia, como lo recordamos o lo recuerdan, y queríamos una investigación que se realizara en estas condiciones. Tengo que decir que toda, desde la primera reunión hasta el focus group, incluso la preparación de esta conferencia, todo fue hecho por Internet. Jamás los investigadores y los jóvenes nos encontramos presencialmente. Internet permitió que el investigador físicamente esté casi sin moverse y sentado frente al computador, pero al mismo tiempo haciendo etnografía en un espacio virtual y social, como dice Castillo Torres, Núñez y López. Por eso se puede afirmar que esta investigación corresponde perfectamente a lo que hoy se llama etnología virtual. Pero además tendríamos una pretensión, la pretensión de poder influir un poco en la vida de los jóvenes. Y por eso la investigación-acción apareció como un método particularmente atractivo y pertinente en esta investigación, tratándose de un trabajo interdisciplinario que buscaba informaciones cuantitativas y cualitativas para poder interpretarlo. Y pensamos que esta metodología permitiría en todo tiempo a las personas, de los jóvenes, ser protagonistas o co-investigadores de cosas que les conciernen.
Entonces, el paradigma cualitativo, centrándose en interpretar y desvelar el sentido, en este caso de las prácticas juveniles durante la pandemia, tendría la ventaja de leer la realidad de los jóvenes mismas y comenzar ya con ellos una primera interpretación. Y utilizamos dos técnicas, una que es la del cuestionario por Google y otra que fue los focus group, una técnica que ustedes conocen, sobre la cual no me voy a alargar. Habían las cuestiones éticas, por supuesto, tuvimos que firmar documentos en donde se respetaban los derechos cuando se trataba de menores y pedir las autorizaciones necesarias, asegurando que las informaciones serían confidenciales. Hago una presentación de resultados rápidos. Como se sabe, en el análisis cualitativo hay 4 momentos: la comparación de incidentes o incidencia, en nuestro caso la codificación de datos, después está la integración de categorías de información, el tercer momento es la delimitación de la información a los objetivos de la investigación y finalmente la elaboración de una teoría. Algunas cifras, por ejemplo, tuvimos una paridad de hombres y mujeres, para el cualitativo lo mismo, para la investigación que se realizó por internet, la mayoría de las respuestas estaban entre 16 y 17 años, en cambio el cualitativo que hicimos el focus group estaba entre 16 y 25. Una primera presentación de resultados, yo creo que es el desafío del protagonismo en tiempo de crisis. Los jóvenes admiten que fue muy difícil este periodo de pandemia. Hubo así jóvenes que se alejaron de todo, que se cerraron, pero los entrevistados dicen que, estos cito, debían estar cateteando a la gente para que participara. Y los jóvenes no dejan de mencionar además la tristeza y la depresión. Y a pesar de la disminución de la participación, se observa en muchos jóvenes la participación en grupos, asociaciones ligadas a colegios, a universidades, a parroquias o pastorales varias. Se habla de movimientos, de comunidades, etcétera, etcétera. Los jóvenes dicen que aprendieron mucho de este periodo, a escuchar, a apoyar y a ser creativos. El segundo elemento es esta participación creativa, no les enumero, pero hay cosas increíbles como comidarios solidarios, cosas presenciales que hicieron los jóvenes. Una de las actividades más sorprendentes fue en Punta Arenas, en donde los jóvenes se pusieron a vender fruta para ganar dinero para jornadas de rehabilitación y un programa televisado que hicieron de colonias de vacaciones, tipo Sebas o Summer Camp, como llaman en inglés. Actividades online, una cantidad enorme. En cambio, lo que se refiere a cosas litúrgicas y religiosas fue muy pobre. Hubo una participación solidaria muy grande de los jóvenes. A la pregunta si fueron solidarios, dicen que sí o no. A nivel de servicios se colocaron a disposición de los demás de diferentes maneras, por ejemplo, compartiendo con los adultos, competencia informática, etc. Los jóvenes dicen también que participaron en la toma de decisiones y que la relación con los adultos fue bastante buena. Emerge la alegría como un elemento interesante. Los jóvenes, cito, dicen: nosotros tenemos siempre la propuesta de llevar alegría. Incluso hablan de las actividades como un lugar para ser feliz y entretenerse. También usan palabras como salir de la rutina, divertir a los otros, pasar un buen rato. Ahora bien, la alegría no hay que confundirla como felicidad, como dice Tevino. La felicidad evoca un estado estable. La alegría traduce una experiencia de vida, un estado más frágil y temporal. Una presentación muy rápida, porque me queda, yo creo, 2 minutos, si no me equivoco, de los resultados. Yo creo que los jóvenes aprendieron mucho en pandemia, aprendieron de la manera ensayo-error. Ellos mismos utilizan esta palabra. Hubo mucha creatividad e imitación. Imitaron lo que profesores hacían en las escuelas, imitaron lo que veían en otros lados, aprendieron, imitaron y hacían eso y colocaban eso al servicio de los demás. Los jóvenes aprendieron también en grupo, buscando en grupo. Hay una fractura, estamos hablando de colegios confesionales, con la institución iglesia. Esta es una fractura muy, muy importante. A los jóvenes se sienten que pertenecen al colegio o que pertenecen a grupos, pero que no pertenecen a lo que llamaríamos nosotros iglesia institucional. Ellos hablan de la iglesia en sí, de los jefes. Hay una visión positiva de los adultos. Esto nos sorprendió enormemente. De los profesores. Hay una percepción muy positiva incluso de los sacerdotes, algo que nos llamó mucho la atención. Los jóvenes están conscientes de la fatiga de sus profesores, cito, porque igual como nosotros, como profesores, también estaban hostigados en esos momentos de pandemia con nosotros, pero tuvimos que echarle bala, así que nos pusimos de acuerdo.
Otra cosa que funcionó muy bien es el asociacionismo juvenil que responsabiliza. Y esto mostró una vez más la pertinencia de la pedagogía salesiana. Los grupos fueron lugares que permitieron a los jóvenes seguir viviendo su fe, seguir viviendo su amistad, seguir relacionándose, fueron espacios de vida, de contención y de crecimiento. Esto permitió también recuperar la imagen dañada que ellos tienen de ellos mismos y de la iglesia, puesto que se sienten orgullosos de pertenecer a los grupos y de ser salesianos. Eso les da una identidad religiosa sin ser católico, es una cosa muy rara. A propósito de este protagonismo juvenil, entonces yo creo que esto los responsabilizó y podemos decir que es un éxito pedagógico cada vez que se responsabiliza a los jóvenes. Aquí reconocemos claramente lo que Xavier Thévenot llama la pedagogía de la confianza y de la alianza. En fin, la investigación es un lugar también que tiene que transformar. Esto es importante en la investigación-acción porque valorizó a los jóvenes y les permitió expresarse. Ellos nos agradecieron mucho haberlos escuchado, haberles dado un espacio para expresarse. Y como conclusión, esta investigación para nosotros investigadores fue profundamente nueva. En primer lugar, porque nunca el equipo había trabajado completamente online, ni tampoco hecho investigación online. La plataforma numérica nos permitió una nueva posibilidad, la de poder contar con la colaboración de jóvenes de todo Chile. Tuvimos desde Iquique hasta Punta Arenas. En cierta medida, las circunstancias nos obligaron a utilizar un método que acercó personas. Quisiéramos terminar con una frase que resume bien lo que los jóvenes están diciendo. La escucha de los jóvenes es fundamental, dirá un joven animador. Con ellos vamos a vivir, y si los escuchamos y respondemos a sus inquietudes, a sus esperanzas, a sus sueños, vamos a hacer el match perfecto. Vamos a hacer la conexión que va a hacer que para ellos su vida tenga sentido, y para nosotros también. Fin de citación. La investigación emociona por los testimonios de coraje, de audacia y de entusiasmo de los jóvenes. ¿Cómo no reconocer en estos jóvenes, a causa de la edad, nuestros propios hijos en este periodo de pandemia? Pienso que esta ponencia abre puertas en la toma de decisiones para otras investigaciones en el futuro a nivel institucional, como la que estamos realizando ahora con el FODEC en Valparaíso. La experiencia de los focus group fue muy importante para los participantes y para los investigadores. No buscamos solo sacar información, sino de una manera simple transformar la realidad. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a tener unos minutos al final de las presentaciones también para reforzar algunos puntos y para intercambiar un poquito. Entonces, agradecer a Heriberto que nos trae esta voz, ¿no es cierto?, de estudiantes salesianos y buenas noticias también, que siempre es algo que reconforta. Entonces, le vamos a dar la palabra a José Ledesma, como comentamos, desde Talca, cuya ponencia se titula Campaña Escucha Talca, una estrategia de evangelización. Muchas José gracias. es médico cirujano y máster en educación. Muchas gracias, Paulo. Muchas Bueno, gracias. ahí tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy agradecido realmente a la organización del Congreso por la oportunidad. Y felicitaciones a Heriberto, que sin duda ya uno de las conclusiones, de las recomendaciones de abrir nuevas investigaciones en cuanto a esto, va a estar haciéndose. Porque dejó muchas inquietudes y muchas cosas y mucha motivación, sobre todo motivación, Heriberto. Así que muchas gracias. Nosotros desde Talca tenemos una experiencia pequeña y queremos compartirla con ustedes y por supuesto escuchar las opiniones que son bienvenidas para mejorar en cuanto a esto. Tomando el Escucha Israel, quisimos utilizar el Escucha Talca y ante un desafío de cumplir la misión evangelizadora en un momento y en un tiempo en donde en este documento sinodal que comentó Heriberto, los jóvenes están aprendiendo a vivir sin el Dios presentado por el Evangelio y sin la iglesia. Un gran desafío que tengamos nosotros que cumplir esa misión evangelizadora dentro de la universidad en unos jóvenes que se sienten distantes de lo que es Dios y de lo que es el Evangelio que nos presenta la iglesia. Nosotros en la Universidad Católica de Maule no estamos ajenos a esto y vivimos esa misma realidad que se refleja en nuestro recinto universitario con nuestros estudiantes.
Y uno de los desafíos propios que tenemos en la carrera de medicina, donde yo me desempeño, es que en el perfil de egreso, uno de los ámbitos es el profesionalismo médico, que se expresa como el actuar bajo los valores cristianos y además es un modelo de atención centrado en la persona más que en la enfermedad. Eso representa un gran desafío porque realizamos una consulta en estudiantes de quinto año. Son 36 estudiantes, es una muestra pequeña y vamos a seguir avanzando con esto, pero nos llamó la atención que a pesar de que es una universidad católica, que el estudiante lo conoce cuando ingresa a ella, ante una consulta de qué es lo que más le gustaba o le disgustaba de su perfil de egreso. Más o menos la mitad se dedicó a comentar sobre aspectos formativos, de funcionalismo de la universidad en sí. Hubo un porcentaje no despreciable que respondió que no sabía, creo que no hay mucho interés y nos falta hacer hincapié en que revisen su perfil de egreso. Pero hubo un porcentaje no menor, casi de un tercio de los estudiantes, que el aspecto religioso lo tomaba muy en cuenta. Y una sorpresa fue que un cuarto de los estudiantes rechazaba el perfil cristiano como un elemento dentro de su perfil de egreso. Solamente un 3%, un 8% fue capaz de decir que precisamente eso es lo que le atraía y lo que más le gustaba dentro del perfil de la universidad. Pero yo siento que tenemos un desafío aún mayor, porque no solamente son los estudiantes los que tienen esta lejanía y esta separación de la iglesia, sino tal vez nosotros como docentes, como responsables de transmitir el mensaje, en donde muchas veces yo particularmente me siento interpelado con la frase de que los fariseos dicen una cosa y hacen otra. Siento que muchas veces nosotros como docentes, y yo particularmente como docente, hablo y transmito un discurso y probablemente en mi accionar y en el modelo que los alumnos están viendo estén un poco separados. Así que el desafío es gigante. Tenemos una gran responsabilidad al frente que tenemos que enfrentar de alguna manera. Bajo la luz del Espíritu Santo, intentamos planear una estrategia y en conjunto con el padre Carlos, que es el responsable de la Pastoral de Salud de la diócesis de Talca, quien fue capellán también en la universidad hasta hace un par de años, se planeó una estrategia en donde, revisando diferentes modelos de evangelización, ¿qué podríamos nosotros generar allí? Había una limitante, porque consultando a un grupo de estudiantes, nos dimos cuenta de que a pesar de que un alto porcentaje se considera creyente, hay un porcentaje no menor, aunque esta muestra es muy pequeña, que se reconoce como ateo o como agnóstico. Pero más grave aún es que dentro de ese grupo que se considera creyente, solamente una asiste regularmente a la Eucaristía. Un alto porcentaje no va nunca y otro porcentaje acude a actos especiales, dígase sacramentos de algunos de familiares o amigos. Es decir, que el modelo de evangelización tradicional, donde a través de la Eucaristía y de la liturgia vamos a ir transmitiendo esto, no es viable, no es posible en nuestra universidad. Tenemos que buscar algún recurso diferente. Si tomamos en cuenta que, de acuerdo a esta pirámide del aprendizaje, lo que nosotros escuchamos, o lo que nuestros estudiantes escuchan, lo recuerdan solamente en un 5%. Incluso lo que leen, también se dispersa el aprendizaje. Por lo tanto, tendríamos que buscar una estrategia de enseñanza en donde el alumno se involucre y ojalá pueda también enseñar y transmitir a otros. Porque eso perdura este aprendizaje y este mensaje que queremos transmitirles del modelo de evangelización. Y allí, la unidad de vinculación de la Facultad de Medicina de la universidad hizo una vinculación propiamente dicha, tanto con la diócesis de Talca como con la Fundación Eluida, a quien yo represento, para llevar esta campaña. Es una campaña itinerante
de atención audiológica a los adultos mayores. Seleccionamos el grupo de adultos mayores porque es una población vulnerable y además permite manifestar con más énfasis el amor hacia el otro. ¿Cómo manifestar nosotros eso? Tomando en cuenta que con los niños hay ciertas limitaciones y restricciones. La campaña se ubica y convoca a estudiantes que tienen aprobado semiología y que ya han aprobado el módulo en donde aprenden a hacer la exploración del oído. Y se incorporan en los ramos intermedios y aquellos que ya han pasado por la cátedra, por el módulo de especialidades, específicamente en otorrinolaringología. De manera de crear una comunidad en donde unos refuerzan el contenido académico con nosotros, pero hay un mensaje horizontal que es el amor entre ellos, el amor hacia el otro, tratando de ir sembrando el mensaje cristiano y abrir las puertas a esa evangelización. La campaña va por las diferentes parroquias de las diócesis. Entonces, con los diferentes párrocos y en sus iglesias, en sus centros de adultos mayores, que son dependientes en muchas oportunidades de la misma capilla, se ejecuta la acción. Y allí también hay un contacto directo, insinuado, mas no explícito, del mensaje que queremos transmitir. Específicamente, la campaña tiene una labor asistencial dirigida a los adultos mayores, que como es una patología auge en los que no escuchan, gestionamos la adaptación de audífonos. Desde ese punto de vista, ayudamos a vivir mejor al adulto mayor. Además, la función educativa específica que tiene para reforzar los conocimientos del área de semiología en la exploración del oído y de la audición, integrado por este mensaje de los valores cristianos que están expresados en el perfil de egreso y la atención centrada en la persona. Y además tiene una arista de investigación, porque la recolección de estos datos se va a transformar en un producto de investigación. Si tomamos en cuenta el mensaje de la visita reciente del Papa en 2018, allí mismo en la Universidad Católica, la universidad tiene el desafío de generar nuevas dinámicas y sin duda alguna la campaña Escucha Talca crea estos espacios y estas nuevas dinámicas de enseñanza-aprendizaje en donde todos nos sentimos por igual, docentes, alumnos y estudiantes de diversos niveles, y compartimos con la comunidad estos aprendizajes. Además, se integra esto de la alfabetización integradora, en donde se conjuga no solamente la parte académica, sino esta otra parte de la cual le estamos haciendo mención. Se generan espacios en donde hay la posibilidad de ser coherentes, porque queremos tener médicos con atención centrada en la persona. Sin embargo, nosotros como tutores clínicos muchas veces creamos un distanciamiento entre el paciente, nos enfrentamos y nos abocamos más a la enfermedad, olvidando y dejando de lado a la persona que sufre la enfermedad. Y la otra cosa es la posibilidad de que el estudiante, desde su formación, pueda entregar tiempo y servir, como dice el Papa Francisco, que esa capacitación y su profesionalismo, ponerlo al servicio de la persona y al servicio de la sociedad. En esta misma visita, el Papa decía que la comunidad educativa no puede reducirse a las aulas, a las bibliotecas, a los campus universitarios. Tiene que ser desafiada continuamente a la participación. Y eso es lo que pretendemos hacer con la campaña Escucha Talca, con un calendario itinerante de atención por Talca y toda la región rural de la zona del Maule. ¿Qué alcances o qué podemos reflejar como resultado? Que les preguntamos si ellos sintieron la presencia de Dios o no durante las jornadas. Y por supuesto, aquellos que eran agnósticos y ateos no sintieron esa presencia. Sin embargo, todos percibieron amor entre sí, con los pacientes y con todas las personas que estaban involucradas en las diferentes jornadas. Y no solamente percibieron que recibieron, sino que también ellos entregaron amor y sintieron que entregaron amor. Juan nos dice que Dios es amor. Y si Dios es amor, no importa si son agnósticos o son ateos por ahora,
porque el amor es de Dios, todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Por eso, educar, sin duda alguna, es un acto de esperanza. No solamente tenemos, creo, que focalizarnos en llevar a los estudiantes a la iglesia, sino ir sembrando el mensaje de amor que nos dejó Cristo, y a partir de allí, muchos de ellos van a recibir el llamado y muchos de ellos acudirán a ese llamado y poco a poco irán ingresando a las iglesias y a los actos que nos tocan. El desafío nuestro como docente se trasciende más allá de los muros de la universidad, porque nuestro llamado es a que en todas nuestras acciones anunciemos la buena noticia de la creación, no solamente como docentes. Por eso con nuestras acciones tenemos que hacer eso para evitar que esto nos interpele, que no seamos como decía Jesús y nos diga a nosotros y me diga a mí, José Gregorio, tus alumnos, es mejor que hagan lo que tú dices, pero que no hagan lo que tú haces. Que esto no nos llegue, que este mensaje ojalá no nos represente ni nos interpele a cada uno de nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, José. Muy motivadora también tu presentación. Gran desafío, ¿no es cierto? La coherencia entre esto del discurso y la acción. ¿Ah? Gran dilema ahí humano. Así que muy bien tu tiempo, porque de hecho parece que nos sobraron unos segunditos. Muy bien. Vamos a pasar entonces a la siguiente presentación. Se prepara ahí, ¿cierto? María José Verdugo, también desde Chile, cuya ponencia se titula Jugando Online se aprende. La experiencia Trabún en el Colegio Heliodoro Mate Osa de San Bernardo. María José es profesora de Educación Media en Lenguaje y Comunicación por nuestra universidad. Entonces, toda nuestra atención para ti, María José. Muchas gracias. Y bueno, a nombre del Departamento de Religión del Colegio Heliodoro Mate Osa, damos las gracias por haber aceptado nuestra ponencia, por haberla seleccionado, ya que teníamos mucha alegría de mostrar un poco el trabajo en conjunto entre dos instituciones, que son el Colegio Heliodoro Mate Osa de San Bernardo y la Fundación Trabún. Entonces, en muy poco tiempo voy a tratar de explicar lo más posible. Primero voy a presentar la Fundación Trabún, el programa de religión que elabora esta misma fundación, el Colegio Heliodoro Mate Osa y un poco nuestra experiencia en las clases online, ya que desde marzo hasta ahora hemos implementado este proyecto de manera exclusivamente online, obviamente todos sabemos debido a la pandemia. La Fundación Trabún... Muy bien, perdón, adelante, te vamos a ir avisando en algún minuto por el chat cómo van los tiempos. Adelante. Perfecto. Entonces la Fundación Trabún nace desde la inquietud de 6 jóvenes universitarios que parten con un voluntariado en Bajos de Mena, en Puente Alto, y de a poquito se va solidificando este proyecto hasta constituirse como una fundación el 2015. Diciembre del 2015, Fundación Trabún se constituye como una fundación y ya en 2018, en diciembre, se comienza a profesionalizar con el primer profesor contratado. Y ya el 2019, a partir de marzo, los primeros profesores Trabún implementan los programas de religión y de orientación. Hasta el momento, la Fundación Trabún ha alcanzado 4.750 niños alrededor de Santiago por el momento, 13 colegios y 94 profesores capacitados, ya que la misión de Trabún es apoyar a las familias y establecimientos educacionales en la formación de estudiantes integrales, a través de la educación en habilidades socioemocionales, la creación de vínculos personales y el aprendizaje basado en el juego. Es decir, este es un programa de la asignatura de religión que contempla el desarrollo de habilidades socioemocionales y el juego como motor de aprendizaje. El programa de religión elaborado por Trabún está alineado con las bases curriculares de la Conferencia Episcopal.
Nace para educar en la fe en el siglo XXI, buscando responder a los requerimientos presentes, no solo en cuanto a la enseñanza de la religión, sino que también al desarrollo de habilidades socioemocionales y a un cambio en el enfoque de la metodología del aprendizaje. ¿Y esto en qué se traduce? En los sellos del programa, que en primer lugar es un programa cristocéntrico, es decir, todo nace desde la persona de Jesús y facilita el encuentro con él. Es un programa universal, es decir, las clases están planificadas de tal manera que no suponen conocimientos previos y son objetivos que facilitan el diálogo interreligioso. Es un programa también espiral, es decir, prioriza y profundiza en ciertos contenidos y habilidades a desarrollar. Es integral, ¿cierto? Porque aborda todas las dimensiones de la persona humana y su interrelación, y además es un programa práctico, es decir, la idea es que esto no sea un contenido abstracto, que la religión no sea un contenido que solo uno se aprende de memoria, sino que podamos aterrizarlo y aplicarlo en nuestra vida cotidiana. ¿Cierto? Cristocéntrico, nosotros contamos con que Jesús también es un personaje, ¿cierto?, de valores universales. Entonces, también la idea es que los niños, los jóvenes puedan sentirse identificados y seguir este ejemplo que congrega a tanta gente. Universal, ¿cierto?, porque es un programa que no supone conocimientos previos y está creado de tal forma que no solamente aquellos niños creyentes o jóvenes creyentes se sientan atraídos a él, sino que también aquellos que quizás no lo son o tienen dudas en este camino de la fe. Es espiral, ya que en cada ciclo se repiten los contenidos pero se van profundizando. ¿A qué me refiero con esto aquí? A modo de ejemplo, Vía de Jesús se trabaja en prekinder, en primero básico, quinto básico y primero medio, pero en cada uno se enfoca y se profundiza de manera distinta. Entonces, de esta manera, si un niño entra al colegio en tercero básico o en séptimo, no va a quedar tan perdido con el contenido, sino que se va a ir profundizando, y los niños que ya están en el colegio no va a ser hoy otra vez el mismo contenido, sino que van a ir profundizando de mejor manera para que sea un aprendizaje significativo. Integral, ¿cierto? Un poquito lo que explicaba, que aborda todas las dimensiones y aristas del ser humano, es decir, no solamente el crecimiento espiritual, sino también el crecimiento socioemocional, el crecimiento con los pares. Práctico, ¿cierto? Un poco porque la metodología está pensada para que los objetivos de aprendizaje visibilicen en ejemplos de la vida cotidiana. Es decir, que esto no quede solo en la clase de religión, sino que los niños y jóvenes, además de sentirse protagonistas, puedan practicar estos valores que nosotros queremos inculcar. Y esto está un poco de glosar los objetivos de la clase. La clase Trabún siempre tiene un objetivo cierto de materia, de contenido, en este caso, por ejemplo, explicar el rol de la conciencia, formarla, ¿cierto? Esto es para un tercero básico. Y un objetivo actitudinal, es decir, un valor, una habilidad socioemocional que queremos implementar en los alumnos. Se quedó un poco pegado. Ahí sí. ¿Esto en qué se traduce? La clase Trabún siempre tiene 3 elementos: un juego, un recurso y una reflexión. El orden varía, pero en general estos 3 elementos siempre están presentes en la clase Trabún. Por cosas de tiempo y porque es un poco el sello de la Fundación Trabún, voy a profundizar en el primero, en esta ocasión, en el juego. Perdón, me había distraído un poco con el chat. Esto se implementa en codocencia. ¿Qué significa esto? Yo soy una profesora Trabún, ¿cierto, María José? Y yo soy insertada en un colegio como codocente, en este caso con Valentina y Luisa, quienes están aquí presentes, ¿cierto? Y juntas implementamos este programa en la clase de religión, en la asignatura de religión. En este caso hemos trabajado en el Colegio Leodoro Mateosa, que es un colegio ubicado en la comuna de San Bernardo, es perteneciente a la red CIP, es un colegio mixto y católico, con una matrícula de 2.346 estudiantes entre prekinder a cuarto medio, es decir, es un colegio bastante grande. Es un colegio que tiene 4 cursos por nivel, 45 alumnos más o menos por curso, y en este caso el programa Trabún los estamos implementando en 16 cursos del colegio.
Disculpen que se quedó un poco pegado. Ahí está. Nosotros, en nuestro caso, hemos tenido clases de religión online desde marzo. El programa Trabón era un programa pensado para la presencialidad, pero obviamente por temas de pandemia y por clase online, tuvimos que adaptar todo esto a el contexto online. Juego, recurso y reflexión se mantienen durante nuestras clases, pero adecuado a una clase virtual. Ahí podemos ver una foto de una de nuestras primeras clases en el cuarto básico. Obviamente se nota que es de las primeras clases de marzo porque están todos los niños con la cámara encendida. Acá tenemos un ejemplo de cómo se vinculan este juego, recurso y reflexión. Voy a ver cómo voy con el tiempo, parece todavía bien, sí. Jugando online se aprende, ¿cierto? El contenido, en este caso, el mandamiento del amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El curso, tercero básico. El juego, ponte de pie, sí. Nosotros estamos en una clase como esta, online, y yo comienzo a enumerar cosas. Ponte de pie si eres del Colo-Colo, un equipo deportivo chileno. Ponte de pie si te gustan los perros. Ponte de pie si te gustan los gatos. Distintas cosas, con tercero básico. Los niños se van poniendo de pie para algunas cosas, para otras se quedan sentados. Y después del juego siempre viene una reflexión, en este caso, que descubrieron sobre los compañeros. ¿Hubo gustos en los que se parecían y los que no? Y la tercera pregunta, ¿es necesario que los que me rodean tengan los mismos gustos que yo para quererlos? Ese juego no solamente lo jugamos por pasarlo bien, que obvio que sí, lo pasamos bien, sino que me prepara a los alumnos para el contenido. Yo utilizo el juego como una herramienta que me permite profundizar el contenido que estoy evaluando y también dar pie para que los niños puedan ir internalizándolo. De hecho, nos pasó con la profesora Luisa Cabrera, que estábamos haciendo este mismo curso en el tercero básico, a modo de anécdota online, y terminamos de hacer este juego, estábamos en las preguntas, y un niño levanta su mano y dice, profesora, es que yo tengo un problema, porque a mí me gusta muchísimo el color negro, y me dijeron que ese era el color del demonio, por lo que estaba mal, que me gustara el color negro. Ni yo ni la profesora Luisa le alcanzamos a responder, y otra niña del mismo curso toma la palabra y le dice, ¿pero no viste el juego? Todos somos distintos y tenemos gustos distintos, y Dios nos quiere igual. ¿Cierto? Eso es un modo de anécdota un poco para mostrar también cómo los niños van internalizando a medida que uno posiciona el juego como motor de aprendizaje junto a la reflexión. Simón dice, en este caso, tercero básico, ¿cierto? Haciendo una relación de cómo las reglas del juego nos permiten jugar de mejor manera, a lo mismo que los mandamientos, ¿cierto? Nos permiten vivir una mejor vida en comunidad. Se me va el tiempo, se me va el tiempo. Por ejemplo, séptimo básico. Nosotros trabajamos con séptimo y octavo básico, que son más adolescentes, ¿cierto? Sabemos que es un poco más complicado de repente engancharlos con el juego. Acá un poco, este juego era sobre argumentar la importancia de las disposiciones para recibir la gracia de los sacramentos, reconociendo que somos hijos de Dios. Y a través de un juego de adivinar el personaje, nosotros concientizamos a los niños de tercero básico, jugamos a la adivinanza, tal futbolista, goleador de la selección chilena, Alexis Sánchez, ya. Imagínate que recibes a Alexis Sánchez en tu casa, tu ídolo. ¿Cómo estarías? ¿Cómo preparas tu casa? ¿Estarías metido todo el rato en el celular? ¿Estarías pendiente de tu visita? Y ahí uno hace el link también con cómo los sacramentos también son una invitación de Jesús a nuestro corazón, por lo tanto nosotros también tenemos que tener cierta disposición. O sea, nosotros trabajamos el juego como motor del aprendizaje que permite a los niños internalizar mejor el contenido. Y aquí les traigo dos testimonios de la profesora Luisa Cabrera y Valentina Pérez, que son profesoras del Colegio Lodoro Mateosa, que junto conmigo hemos tenido el desafío de implementar este programa de religión. Luisa Cabrera dice, el programa Trabón ha sido un importante apoyo para las clases de religión, ya que utiliza una variedad de recursos atractivos, lúdicos, situando a los alumnos como protagonistas de cada clase, sin dejar de lado la importancia de la persona de Cristo. Por otro lado, creo que en estos tiempos de pandemia ha generado un impacto positivo para los alumnos, ya que nos ha permitido crear más vínculos y estar más pendientes de sus emociones y potencial
a la vez del desarrollo socioemocional. En cuanto a la metodología que usa el programa Trabún, basada en el aprendizaje a través del juego, ha logrado acercar el contenido con sus propias realidades, lo que ha permitido crear vínculos con los alumnos, desarrollar habilidades y, por sobre todo, dar a conocer las enseñanzas de Jesús desde otra mirada. También he podido evidenciar una formación espiritual más cercana, puesto que se presentan los contenidos de una forma más atractiva, permitiendo que en gran parte de las clases podamos conectarnos con sus emociones, sentimientos, experiencias y lograr una mayor participación en la asignatura. Valentina Pérez dice, creo que es una propuesta donde el aprendizaje a través del juego la hace atractiva para los alumnos y los saca un poco del esquema formal al que están acostumbrados en las demás asignaturas. Sin duda ha potenciado las clases online en un contexto donde todo prácticamente se realiza a través de este medio y donde los juegos en general forman parte de la gran mayoría de la vida de los alumnos, propicia una cercanía y hace la clase más amena sin dejar de aprender. La clase Trabún impulsa la participación de los estudiantes porque el formato hace que los alumnos se sientan en confianza, donde saben que sus respuestas no tienen un juicio de valor y que todas las opiniones son válidas siempre que se den en un contexto de respeto. Recomendaría este programa porque alude también a la parte socioemocional de los alumnos y además porque es sabido por todos que a través del juego se pueden lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. Y para terminar y no pasar mal tiempo, les preguntamos a los séptimos y octavos cómo se sentían al saber que te toca esta asignatura. Tú estás en tu casa y te das cuenta que te toca entrar a la clase de religión. ¿Cómo te sientes? Y aquí un poquito habla por sí solo. Me siento confiable porque vamos a decir lo que sentimos. Disculpen la ortografía, pero por cosas de autenticidad dejamos las respuestas tal cual y como la escribieron los alumnos. Es muy bacán porque entre los alumnos compartimos cosas que nos gustan. Siento que debería entrar aquí porque aquí nadie juzga a nadie y son súper cariñosas y amables con las profes. Bien, porque es la clase que me ayuda a entenderme a mí y a mis compañeros. Primero un poco aburrida y sin ánimo, pero después se me pasa y es entretenido. Es decir, los alumnos a través de esta metodología ven cómo esta es una clase de religión que los acoge, independiente de si son creyentes, si están con dudas, si tal vez se consideran no creyentes, la clase de religión es un lugar para ellos también. Aún es muy pronto para mostrar resultados porque este es un proceso que dura como mínimo 2 años y nosotros recién estamos desde marzo, pero un poquito a través de los testimonios de las profesoras y los niños podemos ver cómo este programa, ¿cierto?, les da protagonismo y los ayuda, ¿cierto?, a ir aplicando estos valores que queremos reflejar en nuestra vida cotidiana. Esto se produce en que los estudiantes se sienten protagonistas de la clase de religión y son participantes activos de esta. Y que los alumnos comprendan que la asignatura no es un contenido abstracto que tienen que aprender de memoria o una cosa que tienen que saberse porque sí, sino que las enseñanzas de Jesús realmente son aplicables a nuestra vida diaria. Se me acabó el tiempo. Bueno, ahí les dejo un poquito si quieren saber más de la Fundación Trabún y del Colegio Leodoro Mateos. Buenísimo. Muy bien. Muchas gracias.